Bueno, le damos la bienvenida a la profesora Capitolina Díaz, catedrática de la Universidad de Valencia. Es un gusto, realmente, estamos muy contentos, ha habido muy buena expectativa y bueno, tenemos 30 alumnos ahora confirmados, aunque se han inscrito 40. Así que bueno, estamos muy contentos de aprender esto que es bastante nuevo, eh, cómo es aplicar este análisis en las investigaciones, ¿no? Más allá de la perspectiva que uno tenga, a veces no sabe que no aplicando el análisis de género también puede hacer mala ciencia, ¿no? Así que un gusto, Capitolina, que esté con nosotros. Este, Bienvenida, adelante, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Eh, Muchas gracias y estoy encantada, la verdad, Virginia, que te agradezco la invitación porque empecé con este curso en Santa Cruz. A partir del curso surgió ese congreso en el que nos conocimos y bueno, ahora surge está pendiente otro en Uruguay, etcétera. Entonces es una manera bonita de, de trabajar porque empiezas haciendo una pequeña cosa y a partir de esa pequeña cosa siguen otras. Y al menos de las compañeras que hicieron el curso en Santa Cruz, unas cuantas, con varias de ellas, no con muchas, pero con varias de ellas he tenido correspondencia, ¿no? Nos hemos mandado unos cuantos emails, pues porque ha habido cosas que necesitaban saber y les parecía que yo podía saber algo y yo también les he preguntado a ellas, porque como cada una sois de especialidades en las que yo no conozco bien, pues también aprendo de vosotras. Así que para mí de verdad es un gusto estar aquí y al saber que tenemos un público tan variado, pues me agrada más, ¿eh? Y yo he preparado, como vais a ver en unos minutos, el curso pues para público variado, aunque claro, no me caben todas las ramas de la ciencia, pero espero que en cualquier caso os vaya sirviendo. Vamos así, sin demorarnos más, vamos a empezar. Voy a empezar hablando de los objetivos que me planteo en el curso, porque si tenemos los objetivos por delante, ya vamos a saber todo el rato hacia dónde nos orientamos y saber hacia dónde va lo que yo planteo. Tres grandes objetivos de carácter distinto. El primero es un objetivo de tipo general, que se podía deducir, cualquiera lo podía deducir. Mejorar la calidad de nuestra investigación, descubriendo e incluyendo la perspectiva de género-sexo en la misma. Ya aclararé en un ratito por qué hablo de perspectiva género-sexo. Normalmente se dice la perspectiva de género, pero luego yo matizaré un poquito. Este es el objetivo general, que lo podíais deducir y será el que os ha animado a vosotras a inscribiros en el curso. El segundo objetivo es un objetivo que tiene un compromiso más social, que es evitar el seguir reproduciendo en nuestra investigación los sesgos sexistas. No reproducir los sesgos que hemos aprendido cuando hemos estado investigando hasta ahora, estudiando las investigaciones de otras personas, formándonos en el grado, etcétera. Y así con ello favorecemos la igualdad de género-sexo en el ámbito de la ciencia, hasta ahora no muy presente. Y el tercer objetivo es de orden más pragmático, ¿eh? que es que nos sirve para aumentar las posibilidades y la calidad de nuestras publicaciones, de todas aquellas publicaciones que se deriven de nuestras investigaciones, sean los libros, sean artículos, sean presentaciones, sean tesis doctorales, etc. El tener la perspectiva de género incluida en nuestra investigación la va a hacer de más calidad y cada día más la va a hacer más aceptable para las empresas de publicaciones, para las editoriales. Hablaremos de esto también más adelante. Vistos los objetivos, vamos a ver algo muy próximo a los objetivos, que son las competencias que yo espero que vosotras alcancéis si seguís este curso de manera completa. En primer lugar, desarrollar las capacidades de incluir, vuestra capacidad para incluir la inclusión del análisis de género en la investigación y la innovación, a partir de ahora diré IAGI, que son las letras de inclusión del análisis de género en investigación e innovación, incluirla en todas las fases de la investigación. Más adelante iremos viendo las frases que yo
hablo como las más grandes, las 4 grandes fases. Así que vamos a desarrollar una mayor competencia para incluir la perspectiva de género en nuestra investigación. Vamos a incluir nuestra capacidad para evitar el sexismo y vamos a aumentar nuestra capacidad para presentar un proyecto o una tesis sin sesgos de género. Como veis, están relacionadas, pues en realidad, con los objetivos. Y mi punto final es que, o la razón por la cual hacemos todo el curso y por la que planteamos estos objetivos y este desarrollo de competencias, es que la adquisición de estas competencias mejorará la calidad de los proyectos de investigación que se envíen a cualquier convocatoria competitiva, así como los artículos que deriven de las investigaciones o tesis doctorales. Estas competencias están siendo progresivamente respaldadas por las normativas internacionales, en las que en la evaluación de proyectos de investigación se reconoce como mérito la inclusión de la perspectiva de género. Tenía previsto una sección que podía colocar en el tema en la unidad 1, que es la de hoy, o la unidad 2 de mañana, vamos, del próximo lunes. Tenía previsto hablar de la igualdad como un elemento político y de la política de investigación. Pero las referencias que podría poner son referencias de la Unión Europea o referencias de España. Y claro, y no tengo referencias de Argentina porque desconozco la legislación argentina y la práctica, desconozco cómo son las convocatorias y si se incluye o no como un mérito la inclusión de la perspectiva de género. Entonces, como esto es así, he eliminado la información sobre esto. De todas maneras, en el material que os colgará Virginia, sí que hay referencias a España y a la Unión Europea. Con esas, a lo mejor podéis ver líneas de trabajo por las cuales se puede presionar al gobierno argentino, a quien haga las convocatorias ahí, en fin, lo que os parezca. Y si os parece que debo hablar para el próximo para el próximo lunes, preparo 2 o 3 PowerPoints y los presento. Me lo decís luego que tenemos tiempo de comentar. Pero vamos, me parece que nos afecta mucho si os hablo de Europa o España, no lo sé. Así que hemos visto nuestros objetivos, hemos visto qué capacidades empezamos a desarrollar. Vamos a ver ahora las características más básicas, más de logística del curso. El curso, como sabéis, lo tendremos los 4 lunes seguidos, 22 y 29 de marzo, 5 y 12 de abril. Lo vamos a mantener hasta ahora, que me parece que son vuestras 11, así que desde vuestras 11 hasta vuestras 13, y vamos a hacerlo siempre así. Es decir, que lo vamos a hacer virtual, pero yo estoy aquí directamente, no es un virtual que yo haya grabado. Voy a estar continuamente poniendo, siempre que pueda, al menos ejemplos prácticos que nos ayuden. Los ejemplos prácticos son sobre todo en el tema 3 y el tema 2 también, tema 2, tema 3 y tema 4. Este tema de hoy es menos dado a ejemplos prácticos, aunque cuando hablemos de sesgos también vamos a ver. Como tendréis el material que os dará Virginia, os subirá Virginia, en el material tenéis ejercicios prácticos que podéis hacer, propuestas de ejercicios, y en esas vosotras podéis comprobar lo que habéis aprendido. Incluso cada tema tiene una pequeña autoevaluación y con información corregida, así que si queréis también os la podéis poner a hacer. Y al final hay una autoevaluación voluntaria en la que yo os proveeré de un documento en el cual plantearé las 4 fases de la investigación y y os preguntaré sobre una investigación vuestra, cómo lleváis esas fases. Entonces, cualquiera de vosotras que quiera saber cuánto ha aprendido, puede hacer su propio ejercicio de evaluación, porque es un ejercicio de reflexión y de ver si a partir de trabajar estos 4 temas te sientes capaz de reformar o bien la investigación que estás haciendo en este momento, o bien una investigación que vas a presentar dentro de poco, o la tesis que estás escribiendo, si le puedes dar una vuelta para adaptarla,
pues con el documento que yo te presento es más fácil ver en qué puntos tienes que mirar para transformar el material de investigación que tienes en un material con perspectiva de género, ¿vale? Entonces, este es el trabajo. Me doy cuenta ahora que lo que estoy refiriendo todo el rato, material de apoyo, material de estudio que subirán a vuestra aula virtual, debería haberlo puesto metodología. Es virtual asíncrono más trabajo en remoto con el material que tenéis. Lo pondré, si vuelvo a dar el curso, lo pondré ahí que se me ha olvidado. Vale. El programa son las 4 unidades que vamos a trabajar. La unidad 1, que es la que vamos a trabajar hoy, y la unidad 2, que la trabajaremos el lunes que viene, son de tipo general. La unidad 1 vamos a ver varios conceptos que seguro que buena parte de vosotras conocéis, y luego vamos a ver sobre todo sesgos sexistas, que son aquellos sesgos que introducimos normalmente sin querer en nuestra investigación, pero que le reducen valor. Y luego la unidad 3 y la unidad 4 vamos a ver cómo incorporar la perspectiva de género en disciplinas concretas. En ciencias sociales y ciencias de la vida en la unidad 3 y en ciencias medioambientales y tecnologías en la unidad 4. Yo lamento que alguna gente de la que está inscrita no va a encontrar que su disciplina está referenciada aquí. Pero claro, me era imposible referenciar todas, yo soy socióloga solamente, desconozco otras disciplinas, entonces navegar un poco en otras disciplinas me ha llevado a pensar que estas 4 grandes áreas podrían cubrir bastante bien la formación de una persona investigadora en la formación en perspectiva de género-sexo. ¿Por qué? Porque son 4 áreas que, investiguemos en lo que investiguemos, nos afectan a todas las personas. Los seres humanos somos seres sociales, así que las ciencias sociales nos afectan simplemente por ser seres humanos. Y como somos seres vivos, nos afectan las ciencias de la vida, no nos cabe ninguna duda. Así que nos viene muy bien ver los errores que se han cometido en las ciencias de la vida y en las ciencias sociales hasta ahora y ver formas de superarlos, aunque no pertenezcamos a estos ámbitos científicos. Y la unidad 4 vamos a hablar de medio ambiente y tecnología. Sabemos de sobra que estamos en peligro, en verdadero peligro por nuestro maltrato al medio ambiente, entonces nos importa bastante ver cómo los estudios sobre medio ambiente han carecido en general de una perspectiva de género y esto puede estar perjudicando a nuestro medio más de lo que ya lo estamos perjudicando. Y luego la tecnología, como bien sabéis, es pervasiva. Bueno, es una palabra que no existe en castellano, yo me la copio del inglés, pero es porque no tengo una tan buena en castellano. Pero es que la tecnología nos permea a todos. Ahora mismo, gracias a la tecnología, estamos aquí trabajando sin que yo me mueva de mi despacho y vosotras del vuestro. No necesito detallar el uso de los móviles, los robots, etc. Entonces, me parece que en la medida que ya somos también tecnología, pues es muy importante que veamos los sesgos de género en la tecnología y aprendamos un poco de ello. Es por esto por lo que he compuesto este tipo de programa. Y desde luego, si cualquier persona tiene ideas interesantes de cómo trabajar desde su disciplina con perspectiva de género o se le van ocurriendo a partir de este estudio, yo estaré encantada de, si me las pasa, de incorporarlas y mencionar alguna disciplina que no mencione aquí. Bien, dicho esto, entonces ya es la hora de empezar. Y entramos en la unidad 1. La unidad 1 vamos a ver primero los conceptos sexo y género como categorías de análisis. Estoy segura que buena parte de vosotras, y sobre todo tenemos gente de biología o biotecnología aquí, y por supuesto van a saber más que yo de cuando explique el concepto sexo, pero es para que lleguemos a un acuerdo sobre qué estamos entendiendo por una cosa y otra y tengamos nuestra mente un poco clara al respecto. Y aclarados estos conceptos, vamos a pasar a la parte más importante de este tema, que son los sesgos sexistas en el proceso de investigación. Empezamos. Concepto de sexo. El sexo es una cualidad o clasificación biológica de los organismos que se reproducen sexualmente,
generalmente mujeres, hombres o intersexuales. Así que sexo, cualidad o clasificación. El sexo se define de acuerdo con las funciones que se derivan de los cromosomas, los órganos reproductores, las hormonas específicas o los factores ambientales que afectan a la expresión de los fenotipos. Me interesa, creo que la primera parte de esta definición es bastante, la podría decir cualquiera, la puede decir cualquiera, pero creo que vale la pena que nos fijemos que para definir el sexo, aquí decimos que hace falta que combina los cromosomas, los órganos reproductores, las hormonas y también el medio ambiente, porque tenemos funciones de epigénesis que afectan también a nuestro propio desarrollo. Entonces, no es tan sencillo definir el sexo como blanco, negro, hombre, mujer. No es tan sencillo porque las variaciones cromosomáticas son muchas, las formas y tamaños de los órganos reproductores también pueden variar, la proporción hormonal específica de sexo también, y el medio ambiente puede afectar a cualquiera de ellos. Al final, la expresión de sexo es una expresión, no es una expresión única. Hay muchas expresiones de sexo eh, y hay que tener esto en cuenta. Y es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo ahora que se está empezando a hacer medicina personalizada, es muy importante tener en cuenta estas cosas. Bien, he puesto aquí este libro, Tiene sexo la mente, de Londa Shivinger, que me parece que es el único libro de Londa Shivinger que está traducido. En el material tenéis la página web Gender Innovations, que es la página web creada por Londa Shivinger, en la que hay ejemplos interesantísimos en las disciplinas que ella trata, que son básicamente la medicina y las tecnologías. Es básicamente lo que trata, pero hay ejemplos extraordinarios y muy ricos. Y las definiciones de sexo y género las he tomado de esa página web y de Londa Shivinger. Es por eso por lo que lo digo aquí. Vamos con género. Con género, el género se refiere a las actitudes, comportamientos, expectativas, obligaciones, normas y estereotipos de las personas. Son sobre todo actitudes, comportamientos, expectativas. Expectativas. Las expectativas son muy importantes en la construcción del género, lo que otras personas esperan de una persona, cómo nos miran, qué esperan de nosotras y qué normas, qué estereotipos, qué obligaciones tenemos que cumplir por ser del género que sea con el que nos han clasificado o nos hemos autoclasificado. Entonces, la palabra principal aquí es expectativas, porque nos construimos nuestro género, nos construimos como personas generizadas, sabiendo que tenemos tal género o tal otro, en una gran medida debido a las expectativas. Bien, las actitudes y si esto es complejo, las actitudes y los comportamientos también son complejos. Cambian a medida que las normas y los valores culturales cambian. Cambian a lo largo del tiempo, según la educación, la riqueza o la edad. Las actitudes y los comportamientos, y por tanto el género que de ello se deriva, la noción de género, es específico de culturas, religiones, etnias, etc. El género no necesariamente coincide con el sexo. El género se combina con otras categorías sociales, como el sexo, la edad, la clase social, la religión, la etnia, etc. Cuando hacemos estudios en el que se combinan, el sexo y el género con cualquiera de estos otros factores, le llamamos perspectiva o enfoque o estudios interseccionales. Y debo deciros que hasta en Europa, en la Comisión Europea, normalmente trabajamos con programas de investigación de 4 años. Y en el último programa de investigación que estamos empezando ahora, que es Horizonte Europa, que es 2021-2027, creo, 2021-2027, es la primera vez que se habla de interseccionalidad. Es la primera vez que se establece que en la perspectiva de género no solo influye el sexo o el género de las personas, animales, plantas o tejidos sexuados que estemos investigando, sino que debemos de contemplar también la interseccionalidad.
es importante. Y respecto al género, pues una recomendación, y sobre todo a quienes estén más interesadas en la neurociencia, es Gina Ripon, con este libro de cómo la neurociencia ha hecho trizas el mito del cerebro femenino. Las neurocientíficas, la neurociencia actual, pero sobre todo las neurocientíficas femeninas, efectivamente han desmontado el mito de que hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Bien, para terminar, vamos a ver por qué utilizo, bueno, no es para terminar, es lo penúltimo, por qué utilizo el sistema sexo-género. El sistema sexo y género, como acabamos de ver, por razones analíticas, sí que los planteamos como dos términos distintos. Son distintos, efectivamente, pero no son independientes. El sexo y el género interactúan siempre de manera relevante y compleja. No es una manera simple como la que interactúan. Y su interacción siempre es relevante para el sujeto, el sujeto al que nos estamos refiriendo. Rara, y ahora entrando en el ámbito de seres humanos, porque es para quienes el género tiene sentido. Raramente una diferencia observada entre hombres y mujeres involucra solo al sexo y no al género. Y rara vez el género opera fuera del contexto del sexo. Y para finalizar, os presento a Anne Fausto Sterling. Este es uno de los, tiene alguna cosa más traducida al castellano, y Anne Fausto Sterling es de la que yo he aprendido la importancia de hablar de género-sexo, aunque de hablar de sexo / género sería lo mismo. Yo propongo usarlo de este modo para referirnos a la interrelación de sexo y género, es decir, a que son fenómenos simultáneamente biológicos y sociales. Esta es la idea principal, la idea por la que yo pongo género / sexo en el nombre del curso incluso, porque es muy importante que cuando cuando tengamos como objeto de investigación a personas, animales, a personas y animales, plantas o tejidos o plantas sexuadas, porque algunas no lo son, y tejidos de seres sexuados, no estoy tan segura. Pero cuando hablamos de personas y animales, todo el tiempo tenemos que pensar que género y sexo son fenómenos simultáneamente biológicos y sociales. Y veremos a lo largo de la sesión, iremos viendo por qué incluso animales. Y como son fenómenos simultáneos, interrelacionados, que no se pueden tomar aparte, es por lo que necesitamos todo el tiempo poner una mirada en la que se tengan en cuenta ambas cosas, el sexo y el género. Es por esto, por lo que quería introducir estas distinciones, que yo ya sé, que estoy casi segura que de las 30 personas que están en la sesión las dominan la diferencia entre sexo y género, pero quería insistir en esta importancia de que no pueden ser separados y de que actúan de manera relevante, y que cualquier fenómeno que acontezca a los seres humanos, desde luego, es biológico y social, pero buena parte de la investigación que hacemos, como nosotras o nosotros si fuéramos hombres, somos seres biológicos y sociales, por tanto estamos generizados y sexualizados, por eso y también la mirada que hacemos, la mirada investigadora que hacemos, está cargada de lo que somos, y por eso influimos también en nuestra investigación, nuestra propia mirada. Bien, aclarado esto, vamos a entrar en unas pequeñas preguntas. ¡Ay! Perdón, tengo que ir hacia atrás y ahora lo estropeo. Es que os quería hacer unas preguntas. Yo he dicho lo de que, basándome en Anne Fausto Sterling, que yo utilizo la expresión género-sexo. Y vale, me vale igual sexo-género. Vosotras, después de lo que habéis oído, ¿cuál os parece? Así, a bote pronto, porque nos queda todavía la mayor parte del curso por ver. Pero a bote pronto, ¿cómo os gustaría expresar esta idea? Sexo y género, análisis de sexo y género,
análisis de sexo barra género, de género barra sexo, análisis de género, solamente análisis de género, me falta por poner ahí. ¿Alguien quiere responder y decir la que va a adoptar? Yo no veo las manos, no sé si podéis bajaros, abrir el micrófono si alguien quiere responder. Si no, compensar sobre ello también es suficiente. Alicia está levantando, Alicia Tapia. Sí, Alicia, por favor. yo preferiría utilizar género-sexo. Muy bien. ¿Quieres aclarar o basta con que digas eso? No, porque la palabra género siempre me representa un concepto mucho más amplio y el sexo sería, digamos, una connotación que vendría como de manera casi, digamos, derivada de la amplitud mayor que yo le daría al concepto de género. Una buena razón. Es que nosotras, los seres humanos, cuando describimos a alguien sexo femenino, sexo masculino o intersexo, lo que quiera que sea, somos gente generizada. Solamente desde nuestro género clasificamos. Entonces, es antes, digamos, en el pensamiento, en la elaboración del pensamiento científico y de la clasificación, antes es el género que el sexo. Aunque biológicamente haya aparecido antes el sexo. Efectivamente, vamos, coincido contigo. No sé si alguien más quiere intervenir. Laura. Sí, a mí me parece también más acertado género barra sexo, porque eso también incluiría como que el sexo nos viene predeterminado. Nos guste o no nos guste, nacemos de cierta forma con todo lo que vemos de características de hormonas, cromosoma y todo lo demás, pero género es la forma en que mucha gente se autopercibe también. Entonces me parece más comprensivo primero género y después sexo, como que es una decisión personal y luego la carga biológica que cada uno traiga. Me da la idea de más inclusivo. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Tenemos alguna persona que disienta un poco por ver otros puntos de vista? Ana Clara estaba levantando la mano. Sí, pero en realidad no disiento, sino que coincido con las dos colegas Vale, que hablaron recién. De todos modos, igual no lo pensé así, sino porque en el concepto de sexo, lo que decía era que además de cromosomas, órganos, hormonas, también los factores ambientales afectaban la expresión sexual de los distintos fenotipos sexuales. Entonces me parecía que si lo vamos a entender así, ¿no? También iba género-sexo. Muy bien, un refuerzo, sí, un refuerzo importante. Así es. Pero vamos, puede, aunque afecte así, y si eres un ratón, si el sujeto de investigación es un ratón y bueno, mira, no, más interesante, las tortugas. He estado leyendo una investigación sobre una determinada especie de tortugas de los mares australianos, del arrecife norte, el gran arrecife norte de Australia, que en los últimos, pero pocos años, en la última década o algo así, el 90 y mucho por ciento de las tortugas se han hecho hembras. Antes había una proporción como equilibrada entre hembras y machos y en unos pocos años la mayor parte se ha convertido en hembras. Y es que en esa zona ha subido casi 5 grados, en esa zona por razones particulares que haya de corrientes marinas, etcétera, casi 5 grados ha subido la temperatura del agua. Entonces esta subida, que empezó con 2 grados y ha ido subiendo, ha transformado el sexo de las tortugas de tortugas y tortugos a tortugas casi exclusivamente. Entonces, bueno, en este caso no son seres humanos, el medio ambiente ha afectado su sexo y bueno, y difícilmente podríamos hablar ahí de género, salvo de nuestro género que como investigadoras las miramos y las catalogamos. Es decir, que en, lo fenotípico, los cambios fenotípicos producidos por el ambiente no son siempre de carácter social, en el sentido de que te han educado a ti a ser niña y que por ser niña tienes que llevar un lacito rosa y sonreír a todo el que te mire. Eso sí que es un efecto tipo género, es un efecto medioambiental tipo género y que te afecta a tu autopercepción como persona generizada. Sin embargo, el medio ambiente puede afectar el sexo de
de personas y de animales sin que pase por lo que diríamos el marco de género. Muy bien, interesante que lo hayas... Elizabeth ¿Perdón? Schultz decía que Elizabeth Schultz puso en el chat Sí. al revés, sexo, género, puso ella. No sé si Sí, quiere explicar. bien, yo creo que lo que para mí lo importante es, me parece, que marquemos las dos líneas, siempre que no tengamos que hacer economía lingüística, que digamos perspectiva de género para salir corriendo, vamos, para acabar antes, y que a veces es un poco pesado y reiterado decirlo, y me vale cualquier expresión, ¿eh? Yo creo que son aceptables, desde luego, porque el sexo también es enormemente dominante, porque para la mayor parte de las personas el sexo adjudicado al nacer es el sexo que va a tener toda su vida y además va a correlacionar con el género. Entonces, bueno, el peso del sexo es muy grande. Y hay funciones, funciones que puede realizar un sexo y que no puede realizar otro, y son funciones básicas para la vida, las más básicas, porque son las de la reproducción. Entonces, el peso del sexo es muy grande también, ¿eh? Por lo tanto, a mí me parece perfectamente aceptable. Las opciones no son excluyentes, ¿eh? Yo he explicado la mía, varias, y me parecen muy buenas y amplían la mía, las personas que han hablado a favor de género-sexo, pero es igual de buena la idea de poner sexo delante, ¿eh? Simplemente así. Y además me alegra haber empezado con una pregunta que no le da la razón a nadie, ¿sabes? Porque es que estamos demasiado connotadas en que hay una respuesta que es verdadera, buena y única, y todas debemos de decir esta es ciencia y esta es verdad. Bueno, pues las cosas pueden no tener una sola explicación, y creo que hay que sostenerla, la explicación, cada cual tiene que sostener su explicación si es diferente, pero no hay una única explicación en todos los casos, ¿vale? En todos los casos. No hay casos que sí, ¿eh? Es decir, no hay una para siempre. Vale, seguimos pues. Vamos con normas, identidades, estereotipos y relaciones de género. Podíamos dejar hablar de género con las definiciones, pero creo que vale la pena que hablemos de las cosas que definen el género, que son las normas sociales, las identidades que se entiende que existen, los estereotipos sobre las personas y las relaciones de género, como son las relaciones. Vale la pena que reflexionemos un poquito, porque esto es lo que nos va a definir realmente en cada día el género. Las normas y las identidades y roles y las relaciones de género están en todas partes, por eso he puesto ese dedo acusador ahí. Dominan nuestras mentes y deciden inconscientemente la mayoría de nuestras decisiones y acciones. Hace falta tener un poco de modestia para aceptar esto, ¿eh? Pero cualquiera puede preguntarse si está en la rama de investigación en la que está por razones de género. Probablemente sí, porque las normas, identidades, roles, etcétera, de su entorno le han influido de manera inconsciente probablemente para tomar decisiones tan importantes como qué grado se elige. En fin, lo dejamos para que cada cual piense. Lo que nos importa aquí, porque hablamos de investigación, es que en la investigación se debe ser consciente del peso que tienen todas ellas en cada uno de los miembros del equipo de investigación, en el equipo de investigación como una unidad, y para evitar que hagan daño, establecer protocolos y monitorear de manera constante el que no las normas roles, identidades y relaciones de género que se concretan en los sesgos de género que vamos a ver enseguida, no se cuelan en el proceso de investigación. Vamos a verlo. En realidad, todos ellos actúan como prejuicios, y he separado lo de prejuicios porque son juicios previos a empezar la investigación. En general, nos sitúan, nos marcan y nos generizan, y nos llevan a hacer una investigación generalizada. Vale, vamos a ver. Normas de género. Aquí vemos este cómic, que las chicas no podemos hacer. ¿Qué? Normas de género son los comportamientos, aspiraciones, creencias
gustos, aficiones y obligaciones que se esperan y se le atribuyen a una persona en función de su género o sexo. Esas son las normas de género. Normas, además, enormemente rígidas, enormemente rígidas. Mayoritariamente existen normas para mujeres y normas para hombres. Siempre estamos pensando en normas para mujeres y para hombres heterosexuales. Cuando ya luego ampliamos, empezamos a pensar si les atribuimos normas distintas a las personas homosexuales. Pero ya tenemos que empezar a pensarlo más. Normalmente lo que existe y lo que tenemos y lo que opera sobre nuestras cabezas son normas para hombres y normas para mujeres, y bastante distintas, desgraciadamente. Las normas de género se basan y se refuerzan en los roles y en los estereotipos, que los vamos a ver ahora, que son aceptados socialmente e interiorizados por las personas, a veces con bastante sacrificio, porque yo no recuerdo cómo ha sido vuestra, perdón, yo no recuerdo, no, yo no sé cómo ha sido la adolescencia de cada una de vosotras, pero para mí ha sido durísimo aceptar las normas de género de género femenino. Ha sido muy duro. Tengo un hermano y en mi hermano se movía por otras normas y yo desde luego envidiaba las normas de mi hermano. Era muy difícil a asumirlas. A los chicos asumir las normas masculinas, a muchos de ellos también les supone un gran esfuerzo. Comportarse como los otros chicos del patio le exigen, para no ser marica o alguna cosa por el estilo, que es que la norma también lo prohíbe, porque la norma masculina prohíbe eso. Entonces, por eso he dicho que no siempre sin sacrificios, no es nada fácil. Al final acabamos generizadas como la sociedad mayormente nos pide que estemos, pero nos ha costado lo nuestro dejarnos domar por el género y nos hemos ido dejando domar. Luego nos rebelamos y tenemos incluso una posición activista y política contra eso, pero nos hemos domado. Los roles de género. Paulina, le Sí, quería perdón. pedir, porque la cámara como que le corta, la vemos solo los ojos. No sé si la puede bajar a la compu para que la vea entera, Pues porque la veo... está a tope. En mi pantalla la ocupa todo. Lo único... No, si usted tiene una Sí, laptop, para bajarlo un poquito, o sea, pero como es que... si la puede inclinar hacia usted. a ver, así, a ver. Ahí, perfecto. Vale, Ahí está. vamos a ver. Bueno, y no había puesto normas. Vale, me vuelvo atrás para poner normas. ¿Así está bien? Vamos a ver. Sí, Sí, disculpe. no, estupendo, porque no serás única. A ver, ¿lo vemos bien así? ¿Esta la vemos completa ahora? ¿La veis completa? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, vale, pues muy bien, porque seguro que no eres la única. Bueno, pues leemos roles de género. Son el conjunto de tareas y funciones que realizan mujeres y hombres y que la sociedad asigna a las personas de una manera simétrica y jerárquica en razón de su sexo establecido al nacer. Son conductas que se esperan de los individuos como un cliché en función de su sexo. ¿Vale? Entonces, no es, es lo que es las funciones que realizamos, las conductas que debemos tener. Y ya pasamos a estereotipos de género. Aquí me gustó este que dice, querido, ¿qué nos ha pasado? Los estereotipos son el conjunto de ideas simples, pero plenamente arraigadas en la conciencia colectiva y que escapan del control de la razón. Los estereotipos predeterminan cuáles deben ser los comportamientos y actitudes, tanto correctos como incorrectos, de mujeres y hombres que son transmitidos en el medio social, familiar y a través de la educación, los medios de comunicación, la publicidad, los cuentos infantiles, etcétera, etcétera. Los estereotipos de género, que es esa manera simple, simple, pero fuertemente arraigada en nuestras cabezas acerca de qué es un hombre y qué es una mujer, básicamente, y qué es alguien que no es ninguna de las dos cosas. Y por último, las identidades de género, que es algo que tiene un poder mayor del que se le ha dado. En este cómic, precisamente de una autora argentina, ella está hablando por teléfono, creo que no lo leéis muy bien, y dice, doctor, no lo llamo por mis arrugas, lo llamo
para que me cure el espíritu de sacrificio. Uno de los componentes más pesados y más difíciles de desarticular o de desgenerizar es la identidad de género, porque la identidad de género se refiere a cómo las personas nos percibimos a nosotras mismas y cómo percibimos a las demás. Yo me veo a mí como mujer y al verme como mujer acepto todas las normas, los estereotipos, todo lo que hay sobre las mujeres y me comporto como tal. Las identidades de género son específicas para cada contexto y varían entre unos y otros. La identidad de mi abuela o de vuestras abuelas, como mujer que era, seguro que era bien diferente de la vuestra. Consistía en cosas, en unas cuantas cosas diferentes de las vuestras. En otras sigue consistiendo en lo mismo. Las identidades de género se pueden modificar a lo largo de la vida. Paramos ahí. Una cosa es cuando tú te has identificado de pequeña como niña, y cómo te comportas como niña y tratas de desarrollar esa identidad de género. Y, por ejemplo, hay muchísimos casos de niñas que se niegan a que le corten el pelo, porque el pelo corto es de niños, no solo porque sean coquetas y sea más bonito, no, es porque con el pelo corto se ven niños y no quieren ser confundidas con un niño, quieren ser niñas, como se afirman. La identidad de género, yo he hecho observación en patios de colegios de educación primaria y he visto, por ejemplo, a los niños bien pequeños, con entre 5 y 7 años, aprender a andar de manera chulesca, moviéndose así, contoneando las caderas como Pedro Navajas. Es el aprendizaje de género y el deseo de identificarnos con el género que nos toca o que hemos asumido es tan tremendo que se cuela profundamente en nuestras vidas. Y por eso me gusta este cómic, porque la señora lo que pide es que le curen la identidad de género, porque con su espíritu de sacrificio, que es la base de la identidad de género, es una de las bases principales. En la identidad de género femenina, el espíritu de sacrificio está al 100%, mientras que en la masculina apenas existe. Y eso marca una diferencia extraordinaria entre ambas identidades. Bueno, las identidades se pueden modificar porque tú puedes ir cambiando. Esta señora llama al médico, bueno, es un chiste, claro, pero lo hemos ido cambiando. Mucha gente al pasar por la juventud hemos ido aprendiendo que, vale, soy chica, pero ser chica no quiere decir que tenga que cumplir con tales normas y cumplir tales estereotipos. Entonces nos lo saltamos y podemos ir cambiándola. No hay, y insisto otra vez, no hay necesariamente una correlación entre sexo e identidad de género. Hay personas que tienen un sexo, pero no entienden para nada que ese sexo corresponda con la identidad que ellos sienten de género. Y por eso algunas personas pasan por procesos de transición que a menudo son largos, dolorosos, complicados, en algunos países prohibidos, etcétera, porque no hay una coincidencia. Pero la correlación entre sexo y género e identidad de género es mayoritaria. Bien, seguimos. Las relaciones de género es el final de esta. Las relaciones de género, este cómic, es que he decidido ponerlo todo con cómics, que yo soy machista, si te hago las compras, si te recojo la mesa, si te ayudo con los niños, si te... Y ella, claro, grita, a mí no es, las compras no son para los dos, la mesa no es la de los dos, los niños no son de los dos. Relaciones de género son aquellas que se producen entre personas con diferentes identidades de género. Están marcadas por todo lo que hemos mencionado antes, las normas, los roles, los estereotipos de género, que están en el imaginario social y en el de cada persona que participa en la relación. No te pueden tratar como mujer si tú, vamos, de manera generalizada, si tú a cada uno de nosotros nos tratan en realidad como permitimos que nos traten. Ya sabemos que hay relaciones de poder y las relaciones de género son relaciones de poder. Y en algunos casos te matan por no dejarte tratar como tú entiendes que aunque seas mujer has de ser tratada. Y he dicho la aunque. Entonces, cada persona está generizada, cada persona cuando se trata con otra
también generiza a la otra persona que tiene enfrente y establece las relaciones son relaciones de género a partir de la identidad tuya y la identidad que tú le atribuyes a la otra persona. Cuanto más refuerzas tú tu identidad de género, más fácilmente te tratan insistiendo en esa identidad de género. Cuanto más tú te liberas de las marcas principales, de los estereotipos, de las normas y de los roles, no de tu identidad, porque tu identidad sigue siendo femenina, no tiene por qué no serlo, o masculina, no tiene por qué no serlo, pero te quitas todas las innecesarias normas, roles y estereotipos, más te van a tratar como mujer no cargada de todas esas marcas de género que inicialmente y de manera generalizada nuestra sociedad tiene. Espero no haberlo liado y que quede claro. ¿Está claro o lo comentamos antes de pasar al siguiente punto? Si alguien quiere hacer algún comentario. Está claro. Muy bien, gracias. Seguimos. Y ahora os pregunto, bueno, si alguien quiere contestar, pero lo voy a hacer despacio para que podamos reflexionar durante un momento. Yo ya sé que tenemos ahora nuestra imaginación sesgada, pero tratemos de no sesgarla. Tratemos de no, la tenemos sesgada porque estamos en esta sesión y por toda la explicación que yo acabo de dar. Pero cuando yo te digo que una persona imparte justicia, ¿en quién estás pensando? ¿En un juez o una jueza? Cuando te digo que una persona, su trabajo es cuidar criaturas pequeñas, ¿en quién estás pensando? ¿En una mujer o en un hombre? Cuando te digo, ya pasamos de criaturas más pequeñas, paso a escuela obligatoria. Que da clase en educación infantil, ¿estás pensando en un maestro de educación infantil o en una maestra? ¿Una persona que es policía? ¿Una persona que preside un banco o una gran multinacional? Que preside, no que dirige la sucursal bancaria de mi barrio, sino que preside el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, el banco no sé qué. Una persona que juega al básquet profesional, una persona que es modelo. A ver, yo contesto con sinceridad. Yo al poner esto, yo he estado poniéndolo pensando cómo lo veo yo. Y yo sé que si alguien me dice que me habla de alguien que es modelo y no me dice más, lo primero que pienso es una chica que pasa vestidos. No pienso siquiera, pienso una chica modelo de Vogue o de algo por el estilo. Ni siquiera pienso modelo fotográfica o modelo de un artista. No, pienso en eso. Ese es mi estereotipo. Si cada vez más con jueces y juezas, cada vez más tengo tendencia a pensar también en juezas, porque en España ya el número de juezas es un poquito superior al de jueces en el rango básico de jueces. Pero por supuesto que cuida criaturas y que da clase en educación infantil, yo pienso maestra, siempre. Policía, empiezo a pensar a veces pienso en policías mujeres. Preside un banco, a pesar de que está Ana Botín, la presidenta del Santander, que es el banco más importante de España y uno de los grandes. Ahí en Argentina hay bastantes sucursales del Santander, yo al menos ya las he visto. Pero a pesar de ella, si alguien me habla de la presidencia de un banco, yo pienso en un hombre. Y lo mismo quien juega al básquet profesional. Es decir, no sé vosotras, pero yo me he pillado a mí misma que para preparar este ejercicio fui pensando, digo, a ver qué cosas podemos poner en la que yo claramente me vea sexista y me he visto así de sexista. No sé vosotras. Entonces, mi conclusión es que si somos así, tenemos estos sesgos tan profundos, los estereotipos de género están tan clavados en nuestra mente, cuando hacemos ciencia no podemos liberarnos de esto. Vamos con eso al laboratorio, vamos con eso a la excavación, vamos con eso a lo que sea, donde quiera que estemos investigando, al aula, que teníamos una pedagoga. No sé si alguien quiere comentar acerca de qué pensó en estos casos, si fue menos sexista que yo o no.
Doctora, a mí me pasó que para poder hacer el ejercicio pensando en no tener sesgos, desde el momento en que usted dijo alguien que, y el primer ítem, imparte justicia, traté de pensar en personas que yo conozca, que yo Sí. realmente conozca con nombre y apellido. Entonces empecé bien, podemos decir, porque pensé en la madrina de mi marido, que es jueza. Luego pensé en cuidar criatura y pensé en la niñera de mi hijo, por supuesto. Empecé a pensar en lo cercano, ¿no? Claro. Clase de educación infantil, pensé en mi prima maestra. Policía, me sorprendí porque pensé en la madre de una de mis mejores amigas, que es policía. Y luego, ¿qué me pasó? No conozco a nadie que preside un banco, que juega al básquet, ni que sea modelo. Y ahí se me fue por el bote el ejercicio y bueno, lógicamente pensé en modo sexista. Bueno, pues ahí está, ahí está. Dices, tú tienes, alguien cuida a tu hija. ¿Has dicho hija o hijo? Hijito varón. Hijito, bueno, pues a tu hijito. Puesto que es un varón, se te podía haber ocurrido. ¿Y qué tal si lo cuidara un muchacho? Seguro que no, a nadie se nos ocurre. Es que puede que incluso veamos un peligro. ¿Eh? Entonces, es así como nos permean los estereotipos. ¿Mm? Bien, pues nada, gracias. ¿Sí? Mi hermano cuidaba a un niño. Muy Él bien. trabajaba cuidando a un niño. Vale, y todos sabíais que era una rareza tu hermano. Claro, y era excelente. Seguro, seguro, porque probablemente fuera más opcional que en el caso de muchas chicas que va con el estereotipo, ¿eh? Y en el caso de tu hermano que tuvo Sí. que hacer el esfuerzo de romper el estereotipo, y también es posible que encontrara trabajo entre gente que le conociera, no entre gente desconocida. ¿Es así? No, en realidad era una persona totalmente desconocida. Ajá. Era un fiscal y bueno, la esposa no me acuerdo qué hacía, pero los dos estaban fuera de casa todo el tiempo y él lo cuidaba al chiquito, lo llevaba al jardín, le hacía el desayuno, limpiaba también, Pues nada, cocinaba. Sí. aplausos por el fiscal y por tu hermano, Ceci. Muy bien. Vale, pues bien. Dejamos aquí el planteamiento de las definiciones de género, sexo, roles, normas, etcétera, y pasamos a lo que os había dicho, que es la parte principal, que son los sesgos de género. Antes de empezar a hablar de sesgos de género, vamos a asumir que todas las personas somos sesgadas. No, no hay manera de no tener sesgos. Eh, los sesgos, igual que los estereotipos, los sesgos son como trucos mentales para actuar de manera rápida. No podemos hacer porque Ceci no ha sido Ceci, ha sido la anterior, la que pensó en las gentes de su familia, en las gentes conocidas. Ana Clara, doctora. Ana Clara. Sí, bueno, pues Ana Clara, cuando tú pensaste, las primeras eran fáciles porque pensaste quién conocía un buen truco, pero llegó un momento en que ya no conocías a nadie. Claro, directores, presidentes de bancos, pues no conocemos casi nadie, conocemos presidentes de bancos. Son minorías sociales y tienes que pertenecer a la misma minoría para conocerles. Entonces, para poder pensar sobre presidentes de banco y presidentas de bancos, tienes que hacer un pequeño estudio, digamos, saber cuál es la proporción, etcétera, no sé, algo tienes que hacer, o dejarte llevar. Pero eso ya implica tiempo, no te dio tiempo a hacerlo porque implica esfuerzo. Lo sencillo es movernos con nuestros sesgos, eso es lo sencillo, es una manera fácil. Cuando decimos todos los hombres son iguales, sabemos de sobra que los hombres no son iguales, lo digamos en el sentido que lo digamos, lo sabemos de sobra, pero para salir de un apuro porque estamos hablando enfadadas con un hombre que está haciendo algo que ya hemos visto hacer 100 veces a 100 hombres y se lo hemos dicho otras 100 veces y siguen haciendo lo mismo, pues es muy fácil salir del paso diciendo todos los hombres son iguales. Y lo mismo les pasa a los hombres, diciendo todas las mujeres son iguales, porque han coincidido no sé cuántas veces con mujeres que han hecho algo muy parecido. Entonces nos movemos así con sesgos. Y esto no solo de género, sesgos de cualquier tipo. Yo me he encontrado los sesgos
anticolonial, en Argentina, no con la mayoría de la gente, pero con alguna gente me he encontrado con esos sesgos, porque yo pertenezco al grupo de los colonizadores, al parecer, ¿vale? Entonces, un sesgo sin conocerme a mí de nada, sin saber nada de mi vida, sin saber si mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos, alguno de ellos pisó América, pero bueno, en principio pertenezco a ese grupo, ya está, se acaba antes. En España tenemos de los catalanes, por ejemplo, decimos que son tacaños. Pues ya está, te encuentras con un catalán y a la hora de pagar vas siempre con cuidado, porque dices, ya verás cómo este no paga. ¿Vale? Tenemos sesgos y no podemos manejarnos sin ellos. En casi toda Latinoamérica hay un determinado sesgo sobre los gringos. Hay un sesgo clarísimo. Y los gringos deben tener sesgos muy notables acerca de buena parte de la gente del planeta. Los sesgos raciales, no digamos ya. Los sesgos religiosos, ¿para qué os voy a contar? En España hemos hecho la reconquista, hemos expulsado a musulmanes, a judíos, a lo que sea. Vamos, los sesgos religiosos organizan guerras, en fin, son como los más graves. Y además da igual cómo sea la persona, si perteneces a esa religión ya la miras con las características del sesgo de la religión. Así que empecemos por ahí, empecemos reconociendo que todas las personas tenemos sesgos y que los sesgos son formas de pensar y que nos ayudan a pensar de manera rápida. Ahora bien, hay sesgos que son notablemente dañinos y sobre todo, que lo que nos importa aquí, porque esto no es una clase de ética o de moral o de ciudadanía, sobre todo pueden interferir en la investigación y entonces nos importa mucho ser conscientes de que tenemos sesgos, qué tipos de sesgos son los más frecuentes en la ciencia para ponerle freno. Ponerle freno, establecer en el protocolo de investigación pautas para evitarlos y monitorear a lo largo del proceso de investigación cómo se va haciendo el proceso para no caer en estos sesgos. Por esto nos interesan. Pero he estado haciendo esa larga explicación inicial para insistir en el que son normales, no hay que avergonzarse. Lo que hay que saber es que, dado que los tenemos, cuidémonos, vigilémonos a nosotras mismas. Y allá vamos. Sesgos de género. Aquí he puesto también otra pequeña bromita. Ese número que hay en medio de esos dos monigotes, ¿quién puede decir que es el 6 o que es el 9? Difícil. Depende de dónde te encuentres, depende de tu punto de vista. Quiero añadir a lo que he dicho con esto que a menudo el sesgo depende de tu punto de vista. Depende de dónde estés situada. Depende con qué artefacto mires a las estrellas, las verás de un modo u otro. Entonces, son muy relativos. Los sesgos son muy relativos. Voy a mostraros aquí un par de libros que es, bueno, el primero mejor. El libro del que yo aprendí prácticamente todo lo que sé y lo que os voy a contar a continuación de sesgos, que este libro de Margaret Eichler, métodos de investigación no sexistas. Este es un libro me parece que de 1991. Ahora, en 2013, Margaret Eichler ha sacado cosas diferentes que plantea los sesgos de otro modo. Podéis encontrar, creo que os he mandado material, referencias de Margaret Eichler, pero hay referencias de Margaret Eichler más recientes que enfocan las cosas de otro modo. Pero a mí me parece que los 7 sesgos de género que ha planteado y que vamos a ver aquí hoy son clarísimos y vale la pena tenerlos en cuenta. A partir de ahí, de lo que yo aprendí en este libro, y dado que está en inglés, que no hay traducción al castellano, en esta obra colectiva que tenéis aquí a la derecha, que yo he hecho con una compañera mía, incluimos un capítulo sobre metodología de investigación no sexista y en ese capítulo hablamos de estos sesgos de género de castellano y un poquito adaptados. Los 7 sesgos de género que vamos a ver son estos. Androcentrismo, que es el más importante y del cual vamos a ver algunas variedades. Sobregeneralización, insensibilidad de género, doble rasero, propio de su sexo, dicotomía sexual y familismo. Vamos a ver uno por uno y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Androcentrismo. Es un sesgo basado en entender el mundo en términos masculinos.
Las investigaciones androcéntricas reconstruyen la realidad desde una perspectiva masculina e ignoran las experiencias de las mujeres. Los hombres se sitúan en el centro y sus experiencias median la acción social. Esta imagen sería la imagen paradigmática del androcentrismo. Este es el hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci lo creó para decir cómo es la imagen prototípica de hombre. Él pintó hombres y mujeres, pero no necesitó crear algo así. No se molestó en hacer una imagen prototípica de las mujeres. Esta es una especie de fake imagen que a mí me la mostraron en México, en la UNAM de México, y no sé de dónde viene ni cuál es el origen, pero creo que es una fake imagen imitando a la de Leonardo. Es decir, que Leonardo, cuando pensó en el ser humano, pensó en hombre, no se le ocurrió pensar en mujer, pese a que sus grandes obras son de mujeres, más de mujeres que de hombres, pero bueno, esto es. Y debo decir aquí que lo antepuesto, lo contrario, androcentrismo sería el ginocentrismo. Me he inventado la palabra, por eso le he puesto yo las... me he inventado la palabra. No existe el ginocentrismo, no existe ningún pensamiento basado en entender el mundo en términos femeninos. No existe investigación que tenga en el centro a las mujeres y a partir de lo que se aprende de las mujeres se diga que eso sucede al resto de la humanidad. Así que el androcentrismo afecta de manera notable a nuestras investigaciones, pero nunca sucede que pase lo mismo con las mujeres. Vamos a ver un ejemplo de androcentrismo. Un ejemplo que me es querido porque participé en él. No sé si identificáis esto es un maniquí de los que se utilizarán para más cosas, pero estos en concreto se utilizan para meter dentro de coches, a coches que se estrellan contra una pared, coches a los que se les tira un gran peso encima, que se les aplasta por los lados, etcétera, y para ver la seguridad de las personas que van dentro del coche. Entonces, ay, vaya, me he adelantado a lo que quería. No me pienso adelantar, a ver si no me adelanto, por favor. Esto en el cuarto programa, los programas, lo mencioné antes que ahora estamos en el 9º programa marco, que es este que se llama Horizon Europa. En el cuarto o quinto programa marco se presentó un proyecto de investigación de ingeniería de seguridad o ingeniería del automóvil que era un buen proyecto y recibió la financiación de la Comisión Europea en la que investigaron la seguridad de los automóviles. Cuando presentaron el proyecto, les preguntaron, ¿y cómo era el modelo que utilizaron? Y dijeron, pues percentil 50 del hombre alemán, porque el equipo es alemán. Hombre, pues mire usted, es que el percentil 50 de hombre alemán no es toda la población alemana. Entonces, ante esta crítica, volvieron a solicitar otro proyecto e hicieron una investigación de nuevo utilizando 3 maniquíes. No están bien representados aquí, pero utilizaron un maniquí, este maniquí, percentil 50, uno percentil 95 y otro percentil 5. Ya digo que la proporción aquí no es buena, pero es la que yo he podido encontrar dibujitos apropiados. Y con esta investigación ya realmente pareciera que la mayoría de la población podría ser representada y podría saber cómo era de seguro o de inseguro un automóvil. Pero cuando presentaron y por eso he dicho que estaba yo un poquito relacionada, aparecimos ahí las feministas y le dijimos, oiga, pero es que a veces en los coches van mujeres, a veces conducen o a veces van de pasajeras y pueden ir embarazadas, muy embarazadas incluso. Entonces, no es suficiente con que nos pongan distintos tamaños de hombres. Necesitamos seguridad las mujeres embarazadas. Y sobre todo, necesitamos seguridad porque en los países de la Unión Europea, que afortunadamente tenemos muy buena sanidad prenatal, y nada más tenemos una mortalidad prenatal, me parece que es por debajo del 1 por 1000, sin embargo, la mayoría de las muertes fetales que se producen en Europa son por daños en un accidente de automóvil. Entonces, o de carro, que decís vosotras, un accidente de carro. Así que la crítica fue seria. También dijimos que no solamente íbamos mujeres embarazadas, sino que a veces iban criaturas en los coches y que si la llevábamos, pues aunque lleváramos un cinturón de seguridad, la llevábamos en nuestras rodillas, pues también podrían correr peligro. A partir de estas críticas,
se han hecho obligatorios las sillas para criaturas y además sillas de distinto tamaño según crecen las criaturas, y se han creado cinturones de seguridad para mujeres embarazadas. Pero debo de deciros que al menos en España nada más llevan anclajes apropiados para cambiar los cinturones de seguridad y ponerlos de embarazadas los coches de alta gama. Los carros baratos no tienen tal cosa. Y desde luego de serie ninguno viene con esa posibilidad. Hay que gastarse el dinero y comprarlo. Y digo esto después de haber dicho que es así como se nos mueren la mayor parte de los fetos que se mueren en Europa. Hoy en día las cosas se han complejizado. Ahora mismo ya no se utilizan coches reales ni maniquíes reales, sino que todas estas investigaciones sobre seguridad de automóviles se hacen con simuladores de ordenador. Y esta es una de las últimas publicaciones que yo he visto, utilizaba todos estos que veis ahí. Que además me parece a mí que la fotografía no es muy buena, pero porque la proporción es distinta, pero como veis, con toda esa población ya podemos decir que si hacemos una investigación considerando que las personas que van dentro de un automóvil tienen todas esas tamaños y formas, probablemente el automóvil realmente pueda ser seguro para todo el mundo y no solo para los hombres percentil 50, alemanes además. Y es extraordinariamente importante, por tanto, en la investigación tener en cuenta características correspondientes a sexo y a género. La importancia de esto es extraordinaria porque estos son datos de España, no sé si en el resto de Europa o en Argentina se parecen, pero no tendrían por qué ser muy diferentes. En un accidente automovilístico, las mujeres tienen un 17% más de probabilidades de morir y un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves que los hombres. ¿Por qué? Porque todavía hay más cosas en los automóviles que no están teniendo en cuenta las características de las mujeres. Y probablemente las características de género sean parte de ellas. Porque casi seguro que si hay criaturas en el coche, quien le presta atención son las mujeres. En fin, no entro en los detalles porque yo no he hecho investigación sobre esto y esta información, estos datos que os doy aquí, los da la asociación de todas las empresas aseguradoras de automóviles españolas. Entonces, su investigación no llega más allá, no saben las causas por las que esto sucede, pero sí que saben que morimos más y nos accidentamos más las mujeres dentro de los coches que los hombres, pese a que las mujeres tenemos casi un 20% menos de accidentes que de hombres. Es decir, que estamos hablando de cuando sucede en cada accidente que hay, las posibilidades de que las mujeres mueran, ese 17% más, y la que se tengan lesiones graves, 47%. Eso en un accidente singular. Ya digo, si miráramos en el conjunto, estas cifras quedarían más reducidas porque hay menos accidentes de coches conducidos por mujeres. Entonces, los coches que van conducidos por personas solas son casi todos de hombres. O bueno, son mayoritariamente de hombres. Vale. Así que aquí vemos los peligros del androcentrismo y vemos algunas formas de mejorar el androcentrismo, como vemos en las imágenes estas de la simulación, pero todavía hay que hacer más. Queda camino. Segundo sesgo importante, la sobregeneralización. La sobregeneralización se presenta en investigaciones que toman como referencia a un único sexo, normalmente al masculino, y generalizan sus resultados como si fueran aplicables a ambos sexos. Es un sesgo muy frecuente en las ciencias sociales. No he añadido, y en las ciencias de la vida, en las ciencias de la salud, perdón. Es un sesgo muy frecuente en las ciencias sociales, no sé por qué se ha caído, y en las ciencias de la salud. Muy frecuente. En otras disciplinas no lo tengo tan claro. Ciencias sociales, humanidades y ciencias de la salud. Generaliza la experiencia masculina al conjunto de la sociedad. Y no hay, esto lo he dicho antes, ninguna teoría basada en el análisis de las mujeres que considere la experiencia de estas generalizable al conjunto de la sociedad, salvo lo relacionado en la vida familiar, pero vuelve a ser para la vida familiar de otras mujeres, no para los hombres. Así que hemos entendido, creo, lo que es sobregeneralización, aplicarle a todos lo que nada más corresponde a un grupo. Un ejemplo extraordinario de sobregeneralización es lo que la doctora Bernardine Healy llamó síndrome de Gentle. Le llamó síndrome de Gentle, bueno, la doctora Bernardine Healy, he puesto aquí su foto para que la conozcáis, porque a mí me gusta, en la medida de lo posible, ir poniendo fotos de las
las mujeres investigadoras a las cuales, en cuyos hombros me levanto, porque suelen ser gigantas, en cuyos hombros me levanto, las que utilizo, las que me han enseñado a lo que sé, porque como tenemos pocos modelos femeninos, cuantos más modelos tengamos visuales, nominales, etcétera, mejor. Pues, y Bernardine Healy realmente es una de estas que merece la pena ser tenida en cuenta. Ha sido la primera, es una cardióloga, y ha sido la primera mujer que ha dirigido el National Health Service, es decir, el Servicio de Salud estadounidense. Ha sido también asesora para salud en la Casa Blanca, ha sido directora de los servicios de cardiología de la Johns Hopkins, de Harvard, etcétera, etcétera. Es decir, que es una eminencia en el mundo de la cardiología. Pues ella, en el 91 es cuando publicó, que es cuando fue nombrada directora del Servicio Nacional de Salud estadounidense, en ese año publicó un artículo sobre el síndrome de Gentle, y estaba entonces la película esta de Barbara Streisand, que se llama Gentle, que narra la historia de una joven judía que quiere estudiar el Talmud y se va a la escuela talmúdica, y llega ahí y le dicen que lo sienten, pero que las mujeres no pueden entrar en la escuela talmúdica. Y como ella tiene mucho interés en estudiar el Talmud y es muy tenaz, se vistió de hombre, se disfrazó de hombre para entrar en la escuela talmúdica. Y entonces ella dice que síndrome de Gentle, ella, me refiero a la doctora Healy, síndrome de Gentle es el diferente curso de acción que los médicos suelen tomar con mujeres y hombres con ataques cardíacos. Entonces, sí, y que tal y como estudian en las escuelas de medicina, los ataques cardíacos son cosas de hombres, no de mujeres. A las mujeres no nos dan infartos o raramente nos dan. Por tanto, si alguien llega y describe unos síntomas que es, bueno, pues fuerte dolor en el pecho, en la zona del corazón, en la zona izquierda del pecho, que irradia por el hombro y el brazo izquierdo, etcétera, describen eso y son hombres, e inmediatamente en urgencias del hospital consideran que es un ataque cardíaco. Y toman un curso de acción propio de ataques cardíacos. Sin embargo, llega una mujer que tiene, bueno, me gusta poner esto todavía. Soy un poco impaciente, me vais a disculpar porque pongo cosas antes de que corresponda. Sin embargo, los síntomas de infarto en las mujeres, los veremos en la sección, en el tema 3, son bien diferentes. Y cuando las mujeres llegan a un centro de urgencias relatando, primero son mujeres, segundo, hablan de modo distinto, y tercero, los síntomas que relatan no son por lo general dolor en la zona izquierda del pecho y en el brazo izquierdo, no son consideradas, no las ponen en el protocolo de ataque cardíaco. Y dice Healy que esto es así porque gran parte de la investigación médica se ha centrado principalmente en los síntomas de los ataques cardíacos masculinos, y muchas mujeres han muerto debido a un diagnóstico erróneo porque sus síntomas son diferentes. No son palabras mías, son de Healy. Yo no soy cardióloga, no me atrevería a decir esto. Esto nos dice ella después de mucha investigación en cardiología. Así que este es un caso triste de sobregeneralización, pero veremos que esto no para ahí. Lo vamos a ver ahora al hablar de insensibilidad de género. Insensibilidad de género es ignorar que el género es una variable relevante. Es considerar que el fenómeno y el equipo de investigación son neutros. A ver, el fenómeno y el equipo de investigación. El fenómeno es lo acabamos de referir ahora al fenómeno. Un fenómeno que es el del ataque cardíaco y es neutro. Un ataque cardíaco es un ataque cardíaco. ¿Qué más da que le dé a mujeres que a hombres? Dicen la mayor parte de los libros de medicina. Sin embargo, acabo de decir que la doctora Healy ya a finales de los 80 explicó que las mujeres y los hombres tenían síntomas diferentes, así que el fenómeno no es neutro. Pero lo que ha costado más saber es que tampoco el equipo de investigación es neutro. Y ahora no estoy diciendo que el equipo de investigación sea sexista, sino otra cosa. Aquí vemos a este señor estudiando roedores, ratoncitos seguramente. Este es un laboratorio de endocrinología. Y este señor, Canelson Ala, o Ala Canelson,
publicó en Nature este artículo. Los investigadores masculinos estresan a los roedores más que las investigadoras. Este señor estaba haciendo una investigación endocrinológica con los ratoncitos. Se fue de vacaciones 15 días. Una persona de su laboratorio siguió con su investigación. Siguió el mismo protocolo que él había hecho. Cuando él volvió, miró los resultados y encontró diferencias en los resultados. Le preguntó que cómo había hecho la investigación. Esta persona le respondió, le enseñó los cuadernos, vieron cómo la habían hecho y vieron que había sido lo mismo. Le costó creerlo, se puso a él a hacer otras 2 semanas de investigación y volvió a encontrar que efectivamente sus resultados eran los mismos que antes de irse de vacaciones. La otra persona de su investigación, que era una investigadora, bajo la vigilancia de él, repitió la investigación durante otras 2 semanas y efectivamente los resultados volvieron a ser los mismos que ella había tenido mientras él estaba de vacaciones. ¿Cuál era la diferencia? La única diferencia que pudieron encontrar es que él era hombre y ella era mujer. Y entonces probaron con otras personas en el laboratorio y efectivamente encontraron que esto era lo que pasaba. Que cualquier ratoncito se estresa cuando es manipulado. Eso en cualquier caso lo manipule quien lo manipule. Pero se estresa muchísimo más si quien lo manipula es un hombre. Entonces, teniendo en cuenta que estaban estudiando endocrinología, que el estrés el estrés deriva de la producción hormonal, sobre todo de las cápsulas suprarrenales, creo, y cosas así. Entonces, si tú estás haciendo una investigación hormonal y hay un fenómeno que te altera las condiciones de trabajo porque se te altera la producción de una hormona y con esa el resto de hormonas que van concatenadas, se te estropea la investigación. Tu investigación no es buena. Y si esta investigación, pongamos, la hace solo hombres, los resultados de la investigación y por los que nos vamos a fiar, son unos, mientras que si la hacen solo mujeres, los resultados de la investigación y de los que nos vamos a fiar son otros. En ambos casos estaremos equivocadas. No es la investigación correcta. Hay que buscar una solución distinta de esta, pero para ello hay que tener en cuenta el sexo y el género de las personas investigadoras, porque también influyen en la investigación. Otro ejemplo de insensibilidad de género, y que es el que está relacionado con el caso con el caso que hemos mencionado antes de las enfermedades coronarias, es este otro que lamentablemente ayer cuando lo estaba preparando vi que no tenía, no sé qué ha pasado con la referencia de la que he obtenido esta imagen. Empezamos por la imagen. O leemos. La mayoría de las publicaciones, y publicaciones estamos hablando de publicaciones científicas, ignoran el sexo o el género como variables relevantes y explicativas del problema que se investiga. Esta gráfica que vemos ahí es la gráfica que representa las publicaciones sobre drogas, sobre medicamentos para tratar las enfermedades de corazón, todos los artículos de las principales revistas coronarias, de enfermedades coronarias, en las décadas que ahí veis. Y en rosa o en fucsia están las publicaciones que no dicen si la investigación se hizo sobre hombres, mujeres o ambos, o ratones machos, ratones hembra o ambos, es decir, que no nos dicen el sexo de los sujetos de la investigación. En azulito están las publicaciones que sí que dicen el sexo de las personas o animales sobre las que se hizo la investigación. Como veis, no vale la pena ni mirar los números, es bastante impresionante. La mayor parte de las investigaciones en medicamentos para tratar enfermedades coronarias no sabemos si se han probado en mujeres y en hombres. Lo más probable es que se hayan probado solo en hombres, y por tanto no sabemos si las mujeres con esos medicamentos nos van a afectar positiva o negativamente, o si la dosis que han pensado, como está pensada para hombres, no es la que nos corresponde a nosotras, que tenemos un porcentaje notablemente menor de peso y masa corporal, de media. Por tanto, la insensibilidad hacia el género es muy notable, muy notable.
aquí he puesto un caso con el que me he encontrado yo en sociología, estudiando las encuestas de presupuestos familiares, que seguramente también tendréis ahí. Y en las encuestas de presupuestos familiares, tal y como las lleva el Instituto Nacional de Estadística en España, a comienzos de semana le llevan una libreta, van por los hogares, llaman a la puerta y les dan una libreta por cada una de las personas mayores de 14 años y una más para que la rellene la persona la persona de la casa que el grupo que vive ahí en el hogar estime que es la persona representativa, porque es la persona que hace más gastos colectivos además de los individuales. Y toman nota de todo eso. Y durante una semana, cada uno de los miembros de la familia o del hogar de más de 14 años cubre una de las libretas y una persona cubre otra más con aquellos gastos que ha hecho esa persona para toda la familia. Bien, pues cuando recogen las libretas está claro que saben quién ha rellenado cada una, si es la madre, si es el padre, si es un hijo, si es la abuela, si es una hija, etc. Sin embargo, cuando trasladan estos datos a sus ordenadores, no dicen de quién los ha recibido. Dicen, hogar número tal, 4 personas, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. No sabemos ni el sexo ni el rol que tiene dentro de la familia esa persona. Es decir, que la insensibilidad de género, luego también hay otras, pero la insensibilidad de género es total. No les importa y no se dan cuenta que los presupuestos familiares están directamente relacionados con el género de cada una de las personas de la familia y la edad, el género y la edad. Vale. Vamos a ver ahora. Doctora, ¿Sí? Perdón, nada, que me quedo pensando en que en las variables psicológicas, por ejemplo, en las que estudiamos, la cuestión del género marca diferencias significativas en un montón de variables. Y también la cuestión del nivel de instrucción, por ejemplo, pero el nivel de instrucción principalmente de la madre. Es decir, que ahí también aparecen las cuestiones de género, ¿no?, vinculadas a otras variables que marcan diferencias significativas. Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto, por supuesto. Es que, y es que psicología, has dicho que es en psicología, ¿verdad? Es que psicología es una de las disciplinas, no digo que la psicología ahora no tenga sesgos de género, pero psicología es una de las primeras disciplinas que ha sido consciente de la importancia que tiene la variable género en la conducta de los seres humanos. De hecho, el concepto género lo creó un psicólogo, un psicólogo que estaba estudiando, me parece que estaba estudiando intersexualidad, no recuerdo ahora, y encontró que había conductas entre las personas, encontró que había conductas que no las podía explicar solamente por el sexo. Con el sexo solo no explicaba determinadas conductas, determinados comportamientos. Y entonces creó una variable nueva a la que llamó género, y la protocolizó como sea para poder medirla y trabajar con ella. Y con esa variable explicaba ciertas conductas y comportamientos que por el sexo solo no podía explicar. Claro. Eso para decir que psicología aquí fue muy avanzada. Pero la segunda cosa por la que yo creo que fue muy avanzada, y aunque no tengo un rastreo total en todas las disciplinas, sí que hasta donde yo sé, al menos que yo me haya encontrado en mi experiencia, la primera revista científica que yo he encontrado, y estoy hablando yo me debí de encontrar con esta revista a comienzos de los 90 todavía no está, la relación entre género y ciencia estaba bastante alejadita, y la Journal, ¿cómo es? Ahora se me ha ido el nombre, pero es en la revista de la Asociación Americana de Psicología, americana naturalmente en este caso quiere decir estadounidense, sí. La revista de la Asociación Americana de Psicología, ya en los 90, a comienzos de los 90, ya tenía en lo de las recomendaciones para enviar originales, un listado de unos 15 ítems en los que preguntaba
si la investigación se había hecho con criterios de género. Preguntaba si se había distinguido el sexo o género y género de las muestras, si la muestra era representativa, etcétera, etcétera. Así hasta creo que una docena de preguntas. Ya a comienzos de los 90 la encontré yo y no sé desde cuándo, porque no es una cosa que no rastreé, simplemente registré, pero no rastreé cuándo había empezado esta revista a exigir que todos los originales que se le presentaran y que fueran investigaciones empíricas incluyeran de manera equivalente y representativa tanto género femenino, género masculino, sexo femenino y sexo masculino. Y hoy en día esta revista, y nada más hace un par de años que, y me parece que os lo mostraré, sí, bueno, si tengo tiempo y si no os lo mando, o ya lo habré mandado, no lo recuerdo bien. Hasta hace 2 años, 2 o 3 años, un consorcio de las revistas más importantes de ciencias experimentales, el consorcio se llama SAGER, han llegado al acuerdo de establecer un protocolo para filtrar por género, es decir, si utilizan o no perspectiva de género en la investigación, los artículos antes de evaluarlos. Así que antes de mandarlos a ser evaluados por doble ciego, les pasan el filtro de si han atendido o no a las variables de género. Sí. Acá muchas de las universidades brasileras también, las revistas brasileras están haciendo exactamente lo mismo. Antes de la evaluación doble ciego, hacen, si tiene o contempla la perspectiva, sobre todo en el ámbito de educativo, que son las que están marcando algunas cuestiones, ¿sí? Muy bien. Pues ¿Puedo hacer una pequeña, perdón, un pequeño comentario sobre este tema? Que claro. Particularmente yo desde el derecho he trabajado este tipo de reflexiones. Y un punto importante es el tema de la confección de la bibliografía, porque hay sistemas de referencias en donde solamente está la inicial. Entonces, en ese tipo de situaciones hay muchas revistas que han empezado a crear protocolos específicos, saliéndose de de los sistemas clásicos, porque no permiten ver, digamos, el nombre de la persona y desde ahí la cuestión del género. Entonces, eso también es bastante importante, sobre todo al momento de, digamos, de dar clases. Me pasa a mí en las materias que doy, como de que los alumnos y las alumnas vean eso, ¿no? De que cuando recopilan la selección de la información, al no tener esa información que el propio sistema no la da, uno queda en esta situación de cuán permeable soy y cuán permeable es mi trabajo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Aunque las normas de la mayor parte de las revistas te dicen y de las editoriales, que utilices la inicial y el apellido, yo ya desde hace bastante tiempo pongo el nombre completo y el nombre completo de la persona. Y solamente en un caso me han escrito de vuelta diciendo, oiga, que es que le hemos pedido la inicial. Y yo les he dicho las razones que acabas de decir tú, es decir, cómo te invisibilizan, etcétera, y que por esas razones yo quería que fueran los nombres y me la han aceptado. Es decir, aun manteniendo esa instrucción de inicial punto apellido o apellido punto inicial, me han aceptado el poner el nombre completo. Y creo que es lo que se debe hacer. Y en el aula, ya que has mencionado la docencia, en el aula yo desde luego creo que sí, que aunque los autores y autoras que estén en los libros no sepamos lo que son, deberíamos nosotras de hacer el esfuerzo de buscarlo. Tampoco es tan difícil buscar en Google a qué corresponde una inicial. Bueno, a veces cuesta un poquito, pero normalmente no es tan difícil, y ofrecerles al alumnado el nombre completo. Así que si en el libro está escrito solo la inicial, vale, pero cuando nosotros mencionemos a esa persona, decir el nombre completo. Creo que sí. Sí, muchas gracias. Pasamos a ver doble rasero. Doble rasero doble rasero, mi madre le habría dicho la ley del embudo, a los hombres por la parte grande y a las mujeres por la parte pequeña. El doble rasero consiste en analizar, tratar, medir o evaluar conductas o situaciones idénticas para ambos sexos con diferentes criterios. A ellos que pasen por la parte ancha, nosotros por la pequeña. Un ejemplo de doble rasero es
conceptualizar, por ejemplo, un mismo trastorno psiquiátrico cuando los padecen las mujeres con un nombre y cuando los padecen los hombres con otro. Por ejemplo, Freud, que la histeria decidió adjudicársela solo a las mujeres. Pero bueno, hoy en día seguimos haciendo cosas parecidas. Un ejemplo de doble rasero clarísimo y dolorosísimo es este que, que publicó en 2012 Corinne Amos Rakusin y su equipo en esta revista, que si no la conocéis pues es de bastante prestigio, son los Proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos. Y el título, el título es sutiles sesgos de género en el profesorado de ciencias a favor de los estudiantes masculinos. Normalmente conocemos a este artículo con el nombre de John y Jennifer. ¿Por qué? Porque este artículo es una investigación que hicieron en la Universidad de Yale Corinne Amos Rakusin y sus colegas, en el que lo que hicieron fue crear un currículum que pudiera ser un currículum bueno. Vosotros no decís currículums, decís hoja de vida, ¿decís vosotras? ¿Cómo decís a lo que yo digo? No, currículum. Currículum. Sí. Pues debe ser en México que dicen hoja de vida. Bueno, pues crearon un currículum el currículum excelente de lo que sería una persona, un estudiante de último curso, un estudiante de último curso o de penúltimo curso creo que era de bioquímica, me parece que era bioquímica. ¿Cuál sería el currículum extraordinario de de los mejores currículums que se podían pensar de una persona de penúltimo curso de bioquímica para trabajar como gestora, esa persona gestora del laboratorio de bioquímica o de un laboratorio determinado de bioquímica? Pusieron todo el currículum, edad, estudios, actitud, etcétera, etcétera, un currículum estupendo, y imprimieron 200 currículum. A 100 de ellos le pusieron de nombre John y a los otros 100 le pusieron de nombre Jennifer y lo enviaron a 200 colegas de 4 universidades de alto nivel en investigación, porque en Estados Unidos tenemos centros de universidades con mucho peso en investigación y otra cosa que llaman colleges, o que son de docencia más que de investigación. Así que lo mandaron a centros de investigación, a 200 colegas de bioquímica, mujeres y hombres, que es una práctica habitual, ¿eh? Esto no era porque fuera experimento, sino que normalmente en las universidades estadounidenses para seleccionar a alguien se pide a gente de fuera que evalúe a 2 o 3 candidatos que son los que han quedado finalistas. Y se le pide a gente de fuera para que no sea, para evitar la endogamia, ¿eh? Que sea la gente de fuera la que valore. Y lo que le pidieron que valoraran en 4 aspectos: en competencia, contrato, mentoría y salario. Es decir, cuán competente es esta persona con este currículum, si le contratas o no le contratas, si le proporcionarías un mentor o una mentora, y todas sabemos lo importante que es en el comienzo de la carrera investigadora que tener a una persona que te ayude a saltar los escollos y te ayude a conectar con personas importantes que puedes formar parte de sus equipos o publicar con ellas, o etcétera, etcétera. Así que por eso esto era una cosa importante. Y también qué salario se le daría. En algunos países, y este es el caso de Estados Unidos, los salarios, en mi país los salarios están fijados por el Boletín Oficial del Estado, así que son los mismos para todo el mundo que tenga determinada categoría. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, o en el Reino Unido, el salario es un abanico salarial. Si a quien contratan es una persona que tiene las mínimas cualificaciones requeridas, le van a dar la parte más baja del abanico. Sin embargo, si se presenta una persona con sobrados méritos, como interesa quedarla, se le va a dar la parte más alta del abanico salarial. Entonces, dieron estos 100 Johns, 100 currículums de John y 100 currículums de Jennifer, y este es el resultado. En competencia, como veis, John llega a 4, que como podéis imaginar es el gris oscuro, y Jennifer, la gris clarita, no llega ni a 35. En contrato, ya veis también la diferencia.
en ponerle un mentor o mentora, también la veis, y lo más escandaloso en salario. A John le podían pagar entre 25 y 31.000 dólares al año. A John le ofrecen algo más de 30.000 dólares. Y a Jennifer se tiene que aguantar por hacer el mismo trabajo con poco más de 26.000 dólares. Y para tristeza de todas nosotras, las mujeres y los hombres que evaluaron a John y a Jennifer evaluaron de manera similar. No evaluaron peor a Jennifer los hombres, ni la evaluaron mejor las mujeres. Es decir, que somos tan sexistas nosotras como ellos. Por eso he insistido en decir que todas las personas tenemos sesgos y estereotipos. Entonces, lo único que tenemos que saber es cómo padecemos el doble rasero y, por tanto, ya que lo padecemos, tener cuidado y evitarlo, pues, por ejemplo, en la evaluación. Y evitarlo también en cualquier otra cosa, porque vamos a tratar a nuestros sujetos de investigación de manera diferente si son hombres que mujeres. Tenemos que partir de eso y, por tanto, ponernos limitaciones para no caer en errores. Otro de los sesgos es propio de su sexo. Aquí vemos a esta hermosa nena con su muñeca y lo encontramos completamente normal. Imagino que lo encontráis normal. Vemos a este chicote con su balón y también lo encontramos normal. Es propio de una niña eso y es propio de un niño eso. ¿Qué es el sesgo propio de su sexo? Es dar por sentado que hay cosas, acciones o actitudes más apropiadas para un sexo que para otro. Que partimos de ello, lo tenemos en la cabeza, nos parece lo normal. Así, los roles sexuales son aceptados por quienes los investigan como apropiados y sin fisuras. No son cuestionados. No se incluye en el protocolo de investigación la necesidad de evitarlo al hacer las preguntas, la observación, la aplicación, las personas destinatarias, etc. De verdad que sí, cuando estamos, por ejemplo, diseñando en pedagogía, en sociología, en psicología, un cuestionario, se me ocurren estas tres disciplinas, estamos redactando un cuestionario y en cada pregunta pensamos, ¿esta pregunta está bien para un hombre? ¿Esta pregunta está bien para una mujer? Tal y como la estoy formulando, ¿es así apropiado para las mujeres? ¿Es así apropiado para hombres? ¿Qué preguntaría si en vez de ser un hombre fuera una mujer? Incluso en cuestionarios que apliquemos, por ejemplo, solo a hombres. Pensamos, ¿y si fuera una mujer le preguntaría esto? No, pues entonces tienes que preguntarle algo también de lo que pasaría si fuera mujer. Por muchas razones. Entre otras, porque puede ser un hombre y con barba, pero resulta que tener órganos reproductivos femeninos, porque sea una persona trans, que sea un hombre trans, pero que sigue teniendo aparato reproductivo femenino. Entonces, a lo mejor tienes que preguntarle si usa tampas o compresas, si usa tampones o compresas, que no se lo preguntaría si solo piensas que es hombre. Entonces, pero vamos, no hace falta movernos hacia las personas trans, que evidentemente complejizan nuestro cuestionario o cualquier tipo de análisis. Es simplemente que hacemos distintas preguntas a hombres y a mujeres y miramos distinto a hombres y a mujeres, porque damos por hecho que está bien ciertas cosas. Está bien ciertas cosas. No anotamos, viene una mujer con los labios pintados y mucho maquillaje y sombra de pestañas y no sé qué más, y no lo anotamos en nuestra libreta. Viene un hombre con eso y claro que lo anotamos. Entonces aquí hay algo que creo que está claro. Dicotomía sexual. Aquí tenemos a unas personas que como mínimo nos tambalean, como decís vosotras, mueven un poquito el piso de lo que entendemos que son mujeres y hombres. ¿Qué es dicotomía sexual? Es identificar artificialmente un atributo con un u otro sexo, en lugar de considerar a mujeres y hombres como dos grupos con muchas coincidencias, habría que poner aquí, y algunas diferencias, algunas distinciones. Se practica el sesgo de dicotomía sexual
cuando se trata a los dos sexos como categorías separadas, segregadas, sobreexagerando las diferencias de género. Hay muchísimos casos en los que hay que hacer tratamiento separado. La medicina, por ejemplo, cada vez tiene más claro que tiene que hacer medicina diferencial, porque hay muchísimos comportamientos diferentes entre mujeres y hombres. Entonces hay muchos aspectos, sobre todo los aspectos hormonales, pero aunque no tengan que ver con hormonas femeninas y masculinas, sino que la progesterona interactúa con otras hormonas y genera La testosterona interactúa con otras hormonas e interactúa cosas diferentes. Entonces se está proponiendo cada vez más en medicina una medicina diferencial. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que por principio partamos de la idea de que mujeres y hombres somos diferentes y tratemos de manera diferente. No es así. Lo cierto es que la mayoría tenemos muchas más cosas iguales, mujeres y hombres, que diferentes. Y sobre todo en aspectos sociales puede haber más parecido entre una mujer y un hombre del mismo grupo social, mismo nivel de estudios, mismo nivel de riqueza, mismo barrio, etcétera, etcétera, mismo estado, ¿cómo se dice? Estado civil, casada, soltera, lo que sea, mismas prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Puede haber más parecido entre una mujer y un hombre de ese particular grupo que entre una mujer de ese grupo y una mujer de un grupo alejado de ese, o entre un hombre de ese grupo y un hombre de otro grupo alejado de ese. Así que lo cierto es que tenemos semejanzas y diferencias. Dominan las semejanzas sobre las diferencias, pero no podemos ni tratarnos por igual, porque somos diferentes, porque tenemos diferentes, ni extremar las cosas y tratarnos siempre como diferentes. La idea de dicotomía sexual es la idea contraria a tratar a las personas siempre como diferentes por principio. ¿Vale? Esta es la idea. Y tenemos otra, familismo, que el familismo lo encontramos sobre todo en los casos, en ciencias sociales, un poquito más que en otros. Familismo es una forma extrema de insensibilidad de género. En realidad, vamos hacia atrás, voy a ver hacia atrás, en realidad es insensibilidad de género, el doble rasero, el propio de su sexo, la dicotomía sexual y el familismo, todas ellas son formas de insensibilidad de género. Es no percibir que el género marca en principio puede marcar, no vamos a decir marca, sino en principio puede marcar una diferencia. Entonces, el familismo es una forma extrema de insensibilidad de género que trata a la familia como unidad de análisis, ignorando a los individuos que forman parte de ella. Una acción o experiencia de un miembro de la familia se atribuye a toda la unidad familiar. La investigación a menudo ignora el hecho de que pueden existir diferentes intereses y posiciones en la unidad familiar, como el ejemplo que he puesto antes de los presupuestos familiares. No gasta lo mismo, por lo general, el padre que la madre, o que un hijo adolescente o que un hijo pequeño, que una hija adolescente que una hija pequeña. Y bueno, con esto hemos acabado con el planteamiento que yo tenía previsto hacer de los sesgos de género. Ahora querría que comentáramos algunos sesgos de género que podáis reconocer vosotras en vuestra práctica profesional. El primero exige un poquito de humildad y es que penséis por un momento en algún sesgo de género que vosotras cometáis, algún sexismo que tenga que ver con el trabajo que vosotras cometáis.